De la UCA. ¿Qué nos ha pasado, hermano? Agustín, Jorge Rialde de Radio 10, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, Muy poniendo en buenos días. contexto un poco con estos números que salieron de la Bolsa de Comercio de Rosario, que dicen que desde hace 100 años, o sea, Sí. 1914, que no había un consumo tan bajo de carne en la Argentina. Por eso ponía un poco en contexto qué pasaba en ese año, ¿no? Sí, mira, a ver, lo que está pasando hoy, bueno, la verdad es que pobre situación social, porque hemos aumentado la pobreza en forma importante, sobre todo creo que lo más grave es el aumento de la pobreza extrema, de la indigencia, Ujú. porque, a ver, el shock, no veníamos bien, no hay Sí, que no. tampoco señalar que no estábamos bien. No había inversión, no había crecimiento, no había empleo, la inflación venía creciendo. Ya desde el 38% que había de pobres en el primer trimestre del 2023 ya era una cifra muy alta, dentro de los cuales ya había 9% de indigencia. Y el año, por mucho que fue un año electoral, fue un año que generó mayor pobreza y también mayor indigencia. Y entramos al 2024 con una previa devaluación, con un shock de inflación muy fuerte, sin que se ajustaran los ingresos, y eso produjo una caída importante de clases medias por la línea, por debajo de la línea de pobreza, que fue de 44 al 55% en el promedio del trimestre. Y en términos de indigencia, de un 11 o 12% que ya se tenía a fines del año pasado a un 19%, de pobreza extrema. Esto significa, en términos numéricos, 23 millones de personas pobres, dentro de los cuales hay más de 8 millones de situación de pobreza Ujú. extrema. Esos pobres extremos caen en la indigencia, no más allá de las compensaciones que tengan los programas sociales, porque en realidad sus ingresos no se componen de los programas sociales, se componen fundamentalmente del trabajo informal. Ujú. Y cuando las clases medias consumen menos bienes y servicios, hay menos trabajo informal, menos cartón que juntar, menos vendedores ambulantes, menos servicio doméstico, menos servicio de jardinería, menos albañilería, más un shock en la construcción por la obra pública. Bueno, todo eso muestra un cuadro complejo para la pobreza extrema. La clase media baja que cayó en la pobreza, si hay un proceso de reactivación con caída en la inflación, es posible que empiece a recuperarse. De hecho, el segundo trimestre marcaría cifras un poco menores de pobreza, pero la pobreza extrema está pasándola muy mal. Ahora, esa clase media que cae a la pobreza, que me acaba de decir, bueno, puede volver otra vez. ¿Cuánto tarda? Porque en caer tarda muy poquito. ¿Cuánto tarda en recuperarse? Bueno, todo depende del nivel. A ver, un dato positivo es que está cayendo la inflación. Bien. Debería caer más Ujú. tampoco. Hoy por hoy, digo, 4 o 5% mensual no es tampoco una panacea. Ujú. Es una panacea comparativamente, pero entonces necesitaríamos que siga bajando la inflación, y con una caída de la inflación en un contexto en donde los trabajadores asalariados empiezan a recuperar su salario porque las paritarias lo permiten, en 1 o 2 años podríamos de ese 50-55% hoy volver al 38% del cual partimos. 1 o 2 años, te diría. Uno o dos Eh, años. va- Ahora, eso, el siguiente tramo a eso es que crezca, siga creciendo, obvio, estoy hablando de una economía que crece, no la Ujú. actual parálisis, porque necesitaríamos no solo que baje la inflación, sino que crezca 2-3% anual la economía. Es probable que el año que viene tal vez esto ocurra, tal vez ocurra, Ujú. y comience entonces a bajar la pobreza de esa capa, de esas clases medias, pero para que en- de entre el 30 y el 50, hoy por hoy podríamos pensar que en Argentina hay un 30% de población en pobreza crónica estructural, que eran pobres ellos, sus padres, o Claro. serán sus hijos, y de entre el 30 y el 55 tenés ese 25% de pobres que son clases medias. Ujú. Para que ese 25% vuelva al 30% que dejó el gobierno de Cristina en el 2015, eh, mm, para que vuelva a esa situación tardará como 10 años, no 10 menos, años. ¿eh? O sea, 10 años. Y una pregunta, Agustín, ¿el que es indigente
va a ser indigente siempre? ¿Hay posibilidades sociales, culturales, económicas de rescatarlos? Jorge, no quiero hacer ilusionismo, por eso, a ver, digo, dentro de esta objetividad, si pensemos que tardamos 10 años en que volvamos a recuperar clases medias perdidas en estos años, eh, este segmento es un segmento subocupado, no es demandado por el modelo capitalista argentino. Claro. Y mucho más en este proceso de cambios tecnológicos que están teniendo lugar, ¿no? Y de incorporación de nuevas tecnologías, con demandas de trabajos calificados más que de trabajos no calificados. Entonces, están como básicamente sellada su suerte en el mundo de la informalidad, de trabajos de baja calificación con baja productividad, en trabajos de autoexplotación importante a nivel familiar o de explotación a través de empresas clandestinas o de trabajos muy informales. Entonces, el cambio debería pensarse para ese segmento en términos intergeneracionales. Obviamente la estabilidad macroeconómica y que las clases medias consuman más va a hacer que baje el nivel de indigencia. Pero que baje el nivel de indigencia no quiere decir que baje el nivel de pobreza crónica estructural, que tiene que ver con esa población que me refiero que por mucho que trabajen más horas o que más miembros del hogar consigan otro trabajo dentro del mundo de la informalidad, no salen, no llegan a los 800.000 pesos que pide hoy, 850.000 pesos que marca hoy la canasta como canasta básica total para no ser pobre por una familia tipo. ¿Por qué? Porque esos salarios, el promedio de esos salarios está en 250, 300.000 pesos. Más del 50% de la fuerza de trabajo en Argentina gana menos que eso. Más del 50%. Gana menos de 350.000 pesos, menos de 350.000 pesos. Entonces, es decir, es una Argentina que está muy fragmentada. Vos tenés salarios, sí, de 2 millones, 3 millones de pesos, 1 millón, 2, 3, tenés segmentos que están en 1 o 2 millones, y hasta ahí llegás a 800.000, llegás con llegás a 800.000, está el 30% de la población ganando. Ahora, ese tipo de, Agustín, más de 800.000 pesos. Ayúdame en esto y para que la gente entienda rápido, con conceptos rápidos, porque a veces cuesta entender. ¿Cuál es la diferencia entre un pobre y un indigente? ¿Dónde está la línea? Mira, estamos hablando de líneas de pobreza e indigencia por ingresos, si no tendríamos que hablar de otras cosas, pero tiene sus consecuencias o correlatos en otros indicadores. Bien. Ahora bien, cuando analizamos la situación de indigencia es aquel que una persona o una familia tipo, que generalmente se considera, para ser más didáctico, de 2 adultos y 2 niños, no cubre una canasta básica de alimentos que tiene hoy, al valor de junio de este año, del mes pasado, un valor de 350.000, 380.000 pesos. ¿Bien? No llega a esa canasta. ¿Bien? Para ser indigente habría que ganar más de 380.000 pesos para no serlo. Ahora, para no ser pobres, a esa canasta básica alimentaria, con el cual se subsistiría la familia, pero no es que viva, porque necesita transportarse, necesita calentar los alimentos, es decir, procesar los alimentos, se necesita otros gastos. Bueno, otros gastos son de procesar alimentos, de transporte, de vivienda, de ropa, de educación. Bueno, a esa otra canasta, que es la canasta básica total, que es la que mide la pobreza, hoy por hoy está en 820.000, 840.000 pesos. Entonces, una familia, para no ser pobre, tiene que ser, estadísticamente hablando, ganar más de ese ingreso, y para no ser indigente, ganar más de 380, 400.000 pesos. Bien, ahí está después hay otra diferencia. Eso es lo que no ocurre. No, por eso. No hay trabajo para eso. No, 350.000 pesos hoy, muchísimos tienen. Incluso en este medio, quiero decir, donde estoy hablando yo. Que para afuera deben creer que estamos todos salvados, que están todos salvados en este medio, quiero decir, no es propiedad de lugares muy específicos. No, tal cual. Te digo que la mayoría de los trabajadores ganan menos de esa plata. Digo, hoy por hoy en Argentina, a veces no se visualiza. Es cierto, hay salarios muy buenos, muy buenos. Sí. Relativamente buenos, dado esa
esta situación, y cuando uno los compara con un dólar devaluado puede ser que te dé un valor interesante, pero finalmente no. La Argentina tiene dos problemas. Uno ha sido la inflación, que efectivamente ha degradado la capacidad adquisitiva de las remuneraciones e incluso de las ayudas sociales, pero el otro problema es su baja productividad. Es decir, la actividad económica en Argentina tiene empresas de alta productividad que pueden permitirse esos salarios, pero buena parte de la economía sobrevive en el sector informal de la economía con muy baja productividad, la pequeña y mediana empresa, eh, con empleos que muchas veces, la mayoría de ellos en ese segmento son no registrados porque no cubren los costos impositivos, y esta situación atiende hoy por hoy el 50% de la fuerza de trabajo en Argentina no está registrada, no hace aportes ni contribuciones a la seguridad social. Entonces, ¿La sociedad argentina va rumbo a dos clases sociales, como pasa en muchísimos países del mundo, Agustín? mira, la tendencia en estos años ha sido esa, aunque eh, ¿O hay una pasamos de resistencia de la clase media argentina aún? No, por eso, pero con estos datos que te estaba Sí, sí. mencionando, la No, clase media argentina viene está hundida. afectada ya desde los 90. ¿Bien? Sí, sí, claro. O ¿Bien? sea, ¿Bien? los 90, Entonces, esa era la otra pregunta, Agustín. ¿Cuándo se rompió este país? en realidad cuando uno mira el proceso económico y social, la ruptura es en la dictadura, ¿no? No solo dictadura, es una crisis internacional que también cambia el modelo capitalista. La dictadura produce un proceso de desindustrialización brutal que no reconvierte el sistema productivo, tampoco lo hace, ya Alfonsín no lo puede hacer con el fuerte endeudamiento y un estancamiento económico mundial, y en los 90 Menem lo que hace, intenta reconvertir al país dejándolo en un primer plano, en segmentos muy dinámicos, generando este primer segmento de una sociedad dividida en tres segmentos más, sectores medios profesionales en ascenso, clases medias estancadas, sectores populares en pobreza crónica. El kirchnerismo trata de recuperar parte de esas clases medias estancadas, pero no puede hacer mucho con las clases pobres porque no hay demanda de empleo para ellas, lo que estábamos hablando hace un momento, de empleo productivo, ¿no? Hay empleo informal, pero no empleo dinámico. Recupera las clases medias y después deviene el macrismo con un proceso de deterioro de esas clases medias, que son las que lo mismo que lo votaron, pero que efectivamente 18 y 19 empiezan a tener un proceso de deterioro muy importante, 16 también, 2016, las clases pobres se empobrecen más crónicamente, las clases medias caen, deviene Alberto y con o sin pandemia deviene un proceso de que continúa esta dinámica por agotamiento del modelo político económico, no hay inversión en Argentina y por lo tanto no se crea empleo genuino, y esto hace que esté todo paralizado y la inflación se acelera Agustín, porque hay más gasto público, etcétera, etcétera. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Andrés, ¿qué tal? La verdad que da la sensación de que a los políticos en general que les toca estar en el gobierno no les gusta mucho que se hable de pobreza, de que la pobreza sube, y en eso siempre ha habido tironeos entre los espacios políticos cuando salen estos informes de la UCA. Pero a mí me sorprendió lo que dijo el presidente Javier Milei. Yo creo que nunca se había llegado a frases de este tipo, que el presidente dijo que las cifras de la UCA son un dibujo. ¿Qué contestarías a eso? Mira, no puedo contestar porque además, a ver, más allá de que lo mencionaste, es decir, ningún gobierno le gusta que le monitoreen la situación social cuando quiere dar buenas noticias. Últimamente el gobierno está diciendo que tenemos muy buenas noticias. Bueno, hay buenas noticias en términos relativos con respecto al mes anterior, a la crisis de enero-febrero, que fue bestial, pero no con respecto a una situación que podamos decir sostenida de mejoramiento socioeconómico. La pobreza ha caído en el segundo trimestre de ese 55 a un 50% seguramente, la indigencia mucho menos. Yo no le contestaría al presidente, incluso teniendo en cuenta los leves que es los discursos, las expresiones que tiene el presidente. A ver, esa misma crítica hizo y después se utilizó la información del informe que habíamos adelantado a la pobreza para, creo que fue el 1 de marzo, ¿no? Cuando hizo el anuncio Claro. de la apertura del Congreso.
dijo, bueno, ustedes saben que ha salido un informe en donde la pobreza está casi llegando al 60%. Bueno, era nuestro informe. Claro. Digo, usó nuestro informe para... Sí. Para responsabilizar al gobierno para- anterior. Claro. exactamente. Bueno, entonces, en esta lógica no me preocupa. Creo que lo que más debe preocuparnos es que eh, tengamos diagnósticos fallidos. La pobreza es la punta del iceberg. Ujú. ¿Eh? Es la punta cruel o dura, ¿Qué hay abajo? dramática. ¿Qué hay abajo? Que es lo más grueso, lo más aba- grande. lo más grueso es lo que estábamos mencionando. Sí. Un país de 45, 50 millones de personas que no tiene que tiene capacidades productivas dinámicas para 25 millones. La última pregunta. ¿Bien? La última pregunta. ¿Cómo hace, hablando de esto cuando se cuestiona, pero la pregunta va a ser otra, pero ¿cómo hace la UCA este informe? ¿En base a qué lo elabora? No, bueno, a ver, los informes que nosotros ayer comenzó la encuesta de la deuda social. Ujú. Es una encuesta que hacemos todos los años, dura 3 meses. Comenzamos la encuesta y se informa en noviembre, diciembre, se dan los datos todos los años Bien. de indicadores de pobreza multidimensional, de desarrollo humano e integración social. Son muchos indicadores que trabajamos que son novedosos, innovadores en materia de deudas sociales, Bien. privaciones injustas que afectan al desarrollo humano. Esa es nuestra definición. Ahora, este informe, Ujú. el informe de febrero, lo hicimos con base en los resultados de nuestra encuesta, pero a través de ejercicios de simulación, que nos terminaron dando un 55% de pobreza para el primer trimestre, y este informe lo hicimos haciendo ejercicios de simulación con los datos que brindó el INDEC la semana pasada de distribución del ingreso, que con datos de simulación también acertamos, nos da entre un 54 y un 55%. No es que acertamos por la suerte, sino No. que la En realidad, medición... a ver, esta pregunta era para derivar en otra pregunta mía, para ir más o menos más tonta. Pero en estos últimos meses, con esto de los comedores escolares, de los comedores comunitarios, del tema del ministerio, la comida que estaba en los galpones y todo, yo empecé a escuchar esto de que hay mucha clase media que empieza a ir a los comedores comunitarios y van con vergüenza. Van en otro horario, no dicen. Por eso pregunto si eso se ve reflejado también cuando salen a la calle a hablar con la gente. Si alguno tal vez por vergüenza miente con la respuesta y tal vez la pobreza sea mayor que la que se dice. A eso voy. ¿Cómo se está viendo eso en la gente? Mira, a ver, estamos haciendo ahora el trabajo de campo, pero Ujú. te puedo dar el registro de las investigaciones cualitativas que también No estoy hacemos. dudando de nada, estoy diciendo un fenómeno que estoy escuchando yo y que me asusta, esto Mira, de la vergüenza. A ver, hay clases medias bajas que están cayendo en los comedores, sí, sobre todo en enero, febrero, marzo, eso ha ocurrido. Los comedores escolares cumplen una función muy importante en la escuela pública, porque Sí. al mismo tiempo que son donde los chicos se alimentan, también se llevan bolsones de comida a las familias, Ujú. ¿bien? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias también ocurre eso. Entonces todo eso alivia y hace que no se sienta tanta vergüenza social, pero es cierto que hay un nivel de vergüenza social en las clases medias para ir a clases medias bajas, pero Sí, yo sí. diría que ya son segmentos que han caído en una pobreza crónica. Las clases medias, más o menos, no prósperas, pero sí integradas, no van al comedor. Claro. Usan su fondo de reserva, la Claro. red familiar. Efectivamente, hay una segmentación cultural muy fuerte Ujú. en esto. Traspasar la barrera de salir de la casa e ir a buscar comida a un Ujú. comedor es muy duro para Sí. esa clase media. Sí. Es más duro incluso que perder el auto Ujú. o no tener que Claro, regalar claro. la propiedad, no importa, ¿bien? Sí. Es muy duro desde el punto de vista psicológico. Entonces, eso no tiende a ocurrir. Sí, las clases medias bajas están pasando. Quien registra, la pobreza en general no es que esté mal medida por los ingresos, porque se subestimen ingresos, se registren ingresos. Es cierto que los ricos, los ricos, clases medias altas, no subdeclaran ingresos, pero eso no afecta la pobreza. Ujú. Sí, la distribución de ingresos no afecta a la pobreza. Y te diría que en algunos sentidos la canasta básica alimentaria
que mide la indigencia, subregistra esos niveles de pobreza extrema. Bien. Hoy por hoy hay otro indicador con el cual terminamos el año pasado y que hoy por hoy sería muy superior a este, que es que el 25% de la población argentina vive en hogares en donde padece inseguridad alimentaria. Ese me parece que es un dato 25%. mucho más directo. 1 de cada 4 argentinos experimenta problemas de inseguridad alimentaria. Es decir, lo que gana, todo lo que consigue, no le permite satisfacer las necesidades alimentarias, no digamos de una buena alimentación, una alimentación saludable, una alimentación regular. Y no está metiendo, Agustín, la cuestión habitacional. Yo cada vez veo más gente durmiendo en la calle y gente que vos te das cuenta que no son pobres estructurales, gente que cayó en los últimos 6 meses, 8 meses, un año. Bueno, es esto. Yo creo que en Argentina estamos subregistrando, el 19% es una cifra dramática, pero puede ser subestimada frente a un problema que en realidad tiene ribetes muy complicados, la vivienda, lo que esto afecta a la salud, lo que esto afecta a la educación, el hacinamiento, la salida de esos adolescentes de su casa a un espacio en donde el mundo extralegal está a la vuelta de la esquina, ni siquiera saliendo de la puerta de la casa, o a veces dentro de la casa. ¿Bien? Entonces, es terrible. Agustín, te agradezco mucho. Fue una nota larga, pero me parece que hacía falta esto de poner, de hablar estos temas, porque me parece que uno los pasa por arriba y son cifras nada más. La última que me diste, este 25% de emergencia alimenticia. Inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria me parece que es terrible. Es terrible. Así terminamos el año pasado, no quiere decir que estemos ahora en esta situación. No. Es posible que esté peor. ¿Bien? La encuesta de este año nos va a medir el grado de seguridad alimentaria, incluso de quienes experimentan hambre de manera frecuente, que son el 12% de la población. 12% tiene hambre, no apetito. Hambre, y no lo puede cubrir por razones económicas. Agustín, te agradezco mucho la nota, abrazo enorme. Un abrazo grande. Agustín Salvia, director de investigación del Observatorio. La nota esta fue larga, perdón que la hice por ahí más larga, pero me parece que nos tenemos que tomar tiempo para hablar de esto. Los números, porque atrás de estos números, hay el 12% de la gente tiene hambre, no apetito.